Nos quedamos como un poquito más de la mitad del tema que estábamos tratando por el motivo del tiempo, que fue el sellamiento. Es uno de los eventos que toma lugar en el tiempo del fin, como parte del cumplimiento de las profecías que se nos han dado por medio de las Escrituras, especialmente el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, para el pueblo que espera la segunda venida de Cristo se pueda preparar. Estos eventos ya en su mayoría han tomado lugar en la mayor parte de las profecías cumplidas ya por medio de la iglesia o individualmente. El sellamiento es un evento individual. El evento que va a suceder en la vida de cada cristiano que está buscando la espera, la segunda venida de Cristo, tiene que haber un cambio. Ese cambio tiene que tomar lugar para que pueda ser sellado. El ángel sellador no va a sellar a un cristiano que no se ha preparado, porque el sello o el sellamiento es el que nos va a permitir poder pasar por el periodo de tiempo que va a venir justo antes de la venida de Cristo. La persecución, el tiempo de angustia, el rechazamiento que vamos a tener como pueblo de Dios, porque obedecemos la ley de Dios y no la ley de los hombres. Que va a haber en su esencia unas leyes que van a ser instituidas para obligar a ese pueblo que se le llama obstinado, terco, porque se le mantiene fiel a Dios y no obedece las leyes de los hombres. Ahora, estudiamos ya la semana pasada y llegamos a una conclusión, pero lo que quiero es que podamos entender lo que va a suceder, y sin ese sello no vamos a poder pasar. O sea, la causa y el efecto, como en la Biblia está establecido, como está ilustrado, ya como se nos mostró en el tiempo, para el tiempo de Jesucristo, la que pasó por la primera iglesia, los apóstoles, los discípulos de Cristo en aquel entonces, que pasaron por el tiempo de la persecución, pasaron hasta por la crucifixión, por la muerte, tuvieron que dar su vida por amor a Cristo, para no negar a aquel que los había enviado a proclamar el mensaje que hoy por hoy nosotros tenemos. Nosotros tenemos el mismo llamado, porque esto tiene un doble cumplimiento. Vamos a ver estos eventos que vamos a tener que pasar, lo que está por venir y que ya están aquí, en su mayoría, en su esencia. Lo que pasa es que no se ha manifestado con poder. ¿Por qué? Eso es lo que quiero que podamos entender. Vamos a ver. Ya hemos orado, tanto los que nos ven por medio del internet, que nos están siguiendo semana tras semana, hemos venido tratando estos temas con el único propósito de prepararnos como pueblo de Dios, como iglesia, para lo que está por venir, para que estemos firmes, fieles y de pie cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 y el versículo 1, que es la lectura bíblica para esta lección que vamos a tener en la segunda parte, pero antes de eso quisiera que fuéramos a Jeremías, en el capítulo 25 de Jeremías, el versículo 32. Como les dije antes, al igual que como pasó el pueblo de Dios anteriormente, vamos a tener que pasar. Este es uno de esos ejemplos. Vamos a ver si podemos ir. Jeremías 25, versículo 32. Dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Pronto van a surgir graves dificultades entre las naciones. Dificultades que no cesarían hasta la venida de Jesús. Como nunca antes necesitamos unirnos para servir al que ha preparado su trono en los cielos y cuyo reino domina sobre todos. Dios no ha desamparado a su pueblo y nuestra fortaleza depende de no separarnos de Él. Los juicios de Dios están ya en la tierra. Las guerras, los rumores de guerra, dicen esta destrucción
causada por el fuego y las inundaciones que estamos viendo hoy día, dicen claramente que el tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está muy cerca. No tenemos tiempo que perder, el mundo está sacudido por el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento total. ¿Quién aquí no ha escuchado de las inundaciones que hemos tenido como en Nueva York? En todas las partes del mundo están sucediendo cosas anormales a lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Y estamos viendo y sabemos que en Mateo 24 el Señor nos habló personalmente y directo. Dijo, cuando veáis estas cosas, sabed que el tiempo está cerca. El capítulo 11 del libro de Daniel nos habla de la misma manera, específicamente los versículos 40 al 45, que son los versículos para el tiempo presente del pueblo de Dios. Esto ya lo hemos estudiado, cubrimos el capítulo completo. Ahora estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. Ahora, hay algo que como pueblo, como iglesia no podemos entender. Pero si somos el pueblo de Dios, ¿por qué tenemos que pasar por esto? Es la pregunta que muchos nos hacemos. Señor, pero yo estoy buscando de usted. Yo voy a la iglesia. Yo estoy tratando de no pecar. Yo estoy manteniéndome de una forma como usted dice en su palabra, comiendo, alimentándome, haciendo ejercicio, buscando cumplir con la reforma pro salud. Ya yo estoy fuera de las cosas del mundo. Ya yo estoy tratando de ser lo más cristiano posible. Estoy luchando con esto. Me mantengo en el estudio de su palabra. Me estoy orando. Me busco rodearme de aquellas personas que piensan igual que yo con relación a que respetamos, honramos y glorificamos su nombre, como pueblo, como iglesia, sí. Pero entonces tenemos un pequeño problema que no hemos podido analizar en el contexto correcto, como debería ser como iglesia. Si estas cosas no toman lugar y no se cumplen, entonces Dios es un mentiroso. ¿Por qué? Porque es profecía que dice que esto tiene que suceder. Y sale directamente de la boca de Dios. Un ejemplo de eso que podemos tener como pueblo. Dios nos habla en el libro de Daniel en varios lugares. Vamos a tomar los 3 hebreos, por ejemplo. Dice que eran ¿qué? Muchachos dedicados, educados, crecieron en el Evangelio, conocían al Dios verdadero, honraban y glorificaban su nombre en todo lo que hacían. Mas sin embargo, Dios permitió que los tiraran en el horno de fuego. Eso no tiene sentido. Pero si tú analizas bien de la otra forma de pensar, la forma que es en el espíritu, no en la carne, en medio del horno de fuego, Dios estaba con ellos. Daniel en el foso de los leones. Lo mismo. El mejor ejemplo lo tenemos el de esta mañana cuando estábamos estudiando la lección. Job. En el capítulo 1 del libro de Job y en el capítulo 2, Satanás tiene un encuentro directo con Dios y Dios le pregunta si ha considerado a su siervo Job, que no hay otro hombre más justo y fiel que él en la tierra. Mas sin embargo, pasa 42 capítulos sufriendo, padeciendo por todas las calamidades que Dios permitió que Satanás le infligiera. Pero en cada una de ellas, Dios estaba con él. Porque cada vez que Satanás se presentaba, Dios le decía, aún con todo lo que tú has hecho con él, no ha negado ni ha dejado de glorificar mi nombre. Esa es la diferencia entre un verdadero cristiano que fue sellado con el poder del Espíritu Santo. Uno que recibió aquella señal que solo los ángeles pueden ver. Y a su alrededor, para los ojos que no pueden ver, los ojos humanos, no ha pasado nada. Pero para con los ángeles, hay un ejército de ángeles alrededor de ese varón que lo cuidan, que lo protegen. Y no importa qué difícil se vea la situación, Dios está con él. Es que los ojos humanos, la carne,
no puede ver, porque estas cosas solamente se pueden ver y discernir en el Espíritu. Son espirituales. Es una guerra entre el bien y el mal. Y algo que tenemos que aceptar, pero sobre todo más que nada entender. Esto viene desde antes de nuestra creación. Esta guerra es una rebelión que comenzó en el cielo. Satanás y sus ángeles y Miguel y sus ángeles. Pero él fue arrojado y encontró un lugar aquí en la tierra. Ya sabemos toda la historia. Él logró engañar a nuestro primer padre, a Adán. Y ese señorío que en Génesis 1:26 el Señor le da a Adán, él logra usurparlo y se adquiere de él poder, señorío y reino de este planeta con todos sus súbditos que somos nosotros. Pero Dios no nos abandonó. Dice que por el periodo de tiempo necesario Dios permitió que él y sus ángeles se manifestasen. Y envió ángeles y le advirtió a Adán y a Eva. Y les dijo, y conocemos la historia, no vamos a repetir todo esto. Pero hemos llegado al fin del tiempo del fin, donde esa historia va a tener un cumplimiento. Y el conflicto entre el bien y el mal va a terminar. Nosotros somos los últimos o la última generación llamada a prepararse, porque los eventos que van a suceder van a terminar con el tiempo de la gracia. Van a terminar con el perdón de los pecados. Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, hemos sido llamados a dar ese mensaje, porque el Señor, que por tanto tiempo ha reinado en este mundo, ha logrado engañar y convencer a la gran mayoría de los seres que viven en este mundo. La raza humana ha sido engañada de tal manera que ya no saben el verdadero Dios, ya no conocen los eventos que van a suceder, ya no tienen la menor idea que estamos en el tiempo del fin, ya no saben que después de esto ya esto se acabó y no va a haber ni vida eterna, ni va a ser todo ¿qué? El fin de todas las cosas como las conocemos, y va a venir un reino nuevo que es eterno, que es para siempre, donde nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, con su Padre, por medio del Espíritu Santo, va a reinar para siempre y vamos a ser los súbditos de ese reino. Muchas personas no saben esto, que como lo conocemos hoy, va a dejar de existir. Va a ser un cielo nuevo, una tierra nueva, el mal ya no va a existir. Nosotros hemos sido llamados a dar esa noticia, ese mensaje, que va a pasar unos eventos y nos tenemos que preparar, porque hoy por hoy no lo estamos. Eso es lo que tenemos que entender, que es lo que Dios está haciendo. Nos guste o no nos guste, va a pasar con nosotros o sin nosotros, porque Dios lo dijo, es un escrito está. Por lo tanto, lo que va a suceder, lo que va a venir, va a suceder. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos de no entender eso y prepararnos cuando tenemos tan grandes promesas por parte de aquel que tiene el poder de librarnos, ayudarnos a pasar por ese periodo de tiempo y salir con victoria en cada uno de ellos? Eso es lo que tenemos que entender. No solamente eso, miren, si Dios es sabio, si Dios todo lo sabe, esos eventos son los que nos van a purificar para poder estar en la presencia de Él, quien es fuego consumidor. Tal como estamos actualmente, estamos llenos de pecado. Él necesita limpiar y purificar nuestra mente, nuestro corazón, lo que es el carácter, e imputarnos la justicia de Cristo, que es el carácter de Cristo. Amén. Tenemos que empezar a pensar y analizar como pensaba Adán en el jardín del Edén, que tenía la mente de Cristo. Eso fue lo que se perdió.
la vindicación del nombre del Padre y todos los eventos que han venido sucediendo de ahí para acá, en el tiempo que ha tenido de vida este planeta, los 6,000 años, ya ha llegado a la etapa final, porque ya el nombre del Padre fue vindicado. Ya se conoce por los demás mundos que Satanás es un traidor, un rebelde, que todo lo que él dijo era mentira, que él es el padre de la mentira. Ya hemos vivido, tenemos todos los mundos, todos los ángeles ministrando a favor nuestro. Ya no hay nada que temer. Todo esto que va a pasar es para el bien de la humanidad que Él quiere salvar. Por lo tanto, mientras más pronto entendamos esto y nos hagamos copartícipes con Jesús por medio del poder del Espíritu Santo, ejerciendo la fe, más poderosos nos vamos a hacer espiritualmente y poder pasar por el tiempo que está por venir. Que dicho sea de paso, voy a corregir eso. Ya está aquí. Estas inundaciones, todos estos eventos, todos. Hay actualmente Corea, China, toda nación está en contra de la nación y no se ha desprendido una guerra. ¿Y sabes por qué? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Pero quiero que ustedes entiendan una cosa, antes que leamos ese versículo. Dios nos ha dado por su gracia un momento de respiro. Todo medio que el cielo nos ha confiado debe usarse ahora para trabajar por los que perecen en su ignorancia. No debe haber ningún tipo de temor. La verdad debe ser proclamada en los lugares oscuros de esta tierra. Debe hacerse una gran obra que ha sido confiada a los que conocen la verdad para este tiempo. Todos estos eventos que están pasando no han tenido un cumplimiento total, porque el que está en control de todas las cosas ha dado una orden. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. 4 ángeles poderosos están reteniendo los 4 vientos de la tierra. Así se impide que se desate la terrible destrucción en su plenitud. Los vientos serán el levantamiento de las naciones para librar una guerra mundial, una guerra mortal, una guerra que solo va a traer muerte y destrucción. Eso lo estamos viendo ya. Talismán. No vamos a hablar de eso, porque no vamos a hablar de política, vamos a hablar de lo en el mundo espiritual está sucediendo, porque en el mundo físico, ponte las noticias. Tú no necesitas venir aquí para saber eso, eso lo sabemos, pero fíjate que es profético. Entonces, si vamos a ver en qué tiempo se escribió esto. Esto escribe el libro de Apocalipsis, ya esta también lo estudiamos, lo escribe el siervo de Dios en la isla de Patmos, que se llama Juan, el último de los apóstoles. ¿Qué año muere este varón de Dios? Ya a los 90 y pico de años, él se asegura que estábamos ya en ¿qué? El año 70 y pico después de Cristo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Entonces, esto no es de ayer. Esto no es como que no sabíamos. Hemos tenido la historia, hemos tenido las profecías que en conjunto nos han enseñado que esto estaba ya dicho por el Señor que iba a suceder en el tiempo que nos tocó vivir. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Dice bien clara la palabra de Dios. Y todas estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros los que hemos alcanzado el tiempo del fin. Entonces no estamos en ignorancia. Esa luz de que habla, que son aquellos que conocen la verdad, es de la que está hablando la profecía que nosotros tenemos.
Y nosotros tenemos que darla ¿a quién? A los que se encuentran en tinieblas, o sea, los que están ignorantes a esta situación, que el enemigo de las almas ha creado diferentes teorías, diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas que hoy por hoy se están enseñando por medio de sus súbditos, que conocemos, tienen nombre y apellido, aquí no lo vamos a tapar, se llama el papado, el nuevo orden mundial, todos los nombres que tú le quieras poner, que dicen que pues es porque el pueblo de Dios o la iglesia no está guardando el día que Dios le dio y Dios está enojado y está permitiendo que todas estas cosas pasen. Esa es una de las enseñanzas. ¿Cuál día? El día que Dios dicen que es el domingo. Y eso es lo que están enseñando. Entonces las masas, 67% de la población mundial cree eso. Ahora nosotros que tenemos la luz que se nos dio, sabemos que el día de Dios es el cuarto mandamiento, es el sábado, el que dice las escrituras que Dios instituyó después de la creación en Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Pero no solamente dijo, este será el, sino que ¿qué? Lo bendijo y lo santificó, o sea, lo apartó. Y dice que en ese día Él viene personalmente y está en medio de la congregación que dice en Marcos 18, 20, en donde se reúnen 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Jesús está aquí. Esa es palabra, promesa de Él, yo la creo por fe. Por lo tanto, ¿a qué es lo que le tenemos que temer? El llamado que se nos dio fue de proclamar este mensaje, de proclamar la verdad a estas masas que por medio de estas enseñanzas, estas doctrinas del enemigo de Dios han sido predicadas y hoy por hoy 67% de todos los seres de este planeta las han creído. A ellos es que tenemos que despertar. Pero ¿cómo tú puedes despertar a alguien si tú estás dormido también? Que es el problema que tiene la iglesia de hoy. La iglesia llamada por Dios a dar este mensaje. No estamos criticando, no estamos señalando, estamos poniendo las escrituras tal y como están. Dice el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia nosotros, la del tiempo del fin, y que Jesús mismo la llama la iglesia de Él. La que dice que está ¿qué? Tibia. Y nos explica, esto también ya lo estudiamos. Ahora dice bien claro que va a pasar un proceso por este periodo de tiempo del fin que va a sacar de esa tibieza a un remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son aquellos que pasaron por donde, cuando y comenzó lo que se llama el zarandeo, que ya lo estudiamos. Entonces, ese remanente va a comenzar a proclamar el mensaje que se supone que estemos dando para que esos que se encuentran en esas tinieblas tengan la oportunidad de tomar una decisión o por Cristo o por seguir con esta institución que está dirigida por el enemigo de Cristo. En otras palabras, Satanás. Ahora, con eso dicho, necesitamos entender que esto es algo que no es crítica, no es juicio, no es que estemos enojados con nadie. Esto es por amor y por cariño, pero sobre todo, y más que nada, que esto quede bien claro, por obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo como iglesia de Él. Eso es lo que estamos haciendo. Punto. Mientras tanto que los ángeles retienen los 4 vientos, como leímos en Apocalipsis 7, versículo 1, están impidiendo que el tremendo poder de Satanás se desate en todo su furor hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente. Dice el versículo, ¿sí? Cuando leemos, vamos a Apocalipsis 7, 1, que ya estábamos leyendo, leí parte, pero quiero que entendamos. El
El versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Dónde es esto? Del este. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles. ¿A quién le está clamando? A los 4 ángeles del versículo 1. Y les está diciendo que a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Se les está diciendo a estos 4 ángeles, no hagan daño ninguno todavía. ¿A qué? Ni al mar, ni a los árboles, ni a la tierra, nada sobre la tierra. O sea, vamos a ver si podemos entender esto bien claro. Hay 4 ángeles que salen con un mandato. ¿Cuál es? Destruir todo aquello que está corrupto. Esta es palabra de Dios, tenemos que entender esto. No estamos hablando de unos ángeles que vienen dirigidos por Satanás. Estos son dirigidos porque ¿qué? Es Dios quien ha dado la orden. Pero Dios le dice, espérate un momentito, yo no quiero que ustedes destruyan absolutamente nada todavía, porque este mandato proviene de Jesús, por medio de su ángel, a su siervo Juan. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, porque no quiero que se malinterprete lo que yo acabo de explicar. Esto es algo que proviene ya de anterior. Yo estoy, ¿verdad?, figurando que esto ya lo sabemos porque esto ya lo estudiamos, pero para beneficio de aquellos que nunca han escuchado esto, dice bien claro el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, Dios es el Padre, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a pararnos ahí. Primero que nada, ¿quién se la da? El Padre. ¿A quién se la dio? A Jesucristo. Jesucristo se la dio ¿a quién? ¿Quién es el que le está hablando a Juan en el capítulo 7? En todo el libro de Apocalipsis. ¿Cómo se llama? El ángel Gabriel. Jesús envía a Gabriel y le dice, esto es lo que me ha dicho mi Padre. Gabriel ve dónde Juan, mi siervo, y explícale todas estas cosas. Entonces aquí está Juan viendo, porque el ángel le está mostrando. Por lo tanto, a Juan, en el versículo 4, le dice que Juan, ¿a quién? A las 7 iglesias que están en Asia. Estudiamos también y sabemos que esas 7 iglesias son los 7 periodos de la historia de la iglesia de este mundo desde el principio. Por lo tanto, no son 7 iglesias porque sabemos que en el Nuevo Testamento, primero que nada, Pablo, son más de 7, pero se mencionan solamente 7 porque tienen unas características únicas. En la iglesia de Éfeso, por donde empieza, que habla que es la iglesia primitiva, que es la iglesia de los apóstoles. ¿Por qué? Porque empieza de la mayor o la posición más poderosa espiritualmente hablando hasta la más pequeña, que es la última, que es la Odisea, que es la del tiempo del fin. O sea que ha ido decayendo el amor a la verdad, la proclamación del evangelio de acuerdo al orden que Dios le da a su ángel, y su ángel se la da a sus siervos los profetas, y ellos han escrito, y la iglesia ha ido en decadencia porque dice que al final la iglesia caerá en apostasía y que Dios va a tener un remanente. Todo esto ya lo hemos estudiado, pero para beneficio de aquellos que no habían estado con nosotros este tiempo, esto es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, en el capítulo 7 ya entendimos que de dónde viene esto. El ángel a Juan, Juan está viendo, entonces Juan está escribiendo, entonces ahora Juan está viendo estos 4 ángeles, y el ángel que viene detrás de ellos les está explicando cuál es el propósito de ellos, pero que le da también una orden, que le dice que no toquen nada de lo que está hasta que en el versículo cuál, el 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios.
Ese es el punto que tenemos que entender. Este sello no es para todo el mundo. Porque cuando fuimos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, dice: Jesucristo, que el Padre le da una revelación, Él se la da para que se la manifieste ¿a quién? A sus siervos. Es el mismo paralelismo. El capítulo 1, versículo 1, el capítulo 7, versículo 3. Está hablando del mismo pueblo. Los que son de acuerdo al Padre, pueblo de Dios. Los siervos de Jesucristo. A sus siervos los llama por nombre y apellido míos. Propiedad de Él. Propiedad de Él no son aquellos que no han aceptado a Jesucristo como su Redentor y Salvador. Por lo tanto, eso se sobreentiende. Está hablándole ¿a quién? A nosotros, la iglesia. Ahora, ese es el punto que tenemos que entender. Hay un sello que tenemos que tener, que nos va a distinguir del resto de la población humana de este planeta. Y digo población humana porque Jesús murió por todo ser humano. Pero ¿por qué solamente se van a sellar unos cuantos? Esa es la parte que no hemos podido entender correctamente. Muchos han sido engañados. Porque Dios tiene un pueblo, lo vamos a ver más adelante, que no lo conoce, que se cree que anda con Él, pero no. ¿Por qué? Porque el enemigo de las almas los ha dirigido por una senda diferente, a un Dios diferente, por un espíritu diferente, y ellos creen que van en la senda correcta. Pero hoy por hoy están totalmente engañados con unas verdades que no son verdades, pero que en su mente aman a Dios de todo corazón. Dios los llama pueblo mío. Tienen un nombre, se llama Babilonia. Y Dios los llama a salir de Babilonia, pueblo de Él. Ahora, ese es el mensaje del que habla el tercer ángel, del mensaje de los tres ángeles, de la visión que Dios le da a ese mismo siervo que se llama Juan en la isla de Patmos por medio de su ángel, que su padre le dice: dímele a las 7 iglesias esto, que es que el mensaje de los tres ángeles del capítulo 14 del libro de Apocalipsis, los versículos 6 al 12, que es el último mensaje para este mundo, que está diciendo que ha comenzado el juicio en el santuario celestial, que ese juicio ya empezó por los muertos en Cristo primero. Dice que el anciano de día se sentó, los libros fueron abiertos y comenzó el juicio. Y que luego vino como uno, como el Hijo del Hombre, y a Él se le dio todo el juicio, todo el reino y toda la gloria. Ese es Jesucristo. Y dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo entregó al Hijo. Por lo tanto, si eso ya está sucediendo en el santuario celestial, que ya lo estudiamos, cuando Cristo entra en el lugar santísimo del santuario celestial, dice que cuando se levante de ahí, ese es el mensaje de Apocalipsis 14, 6 al 12, el mensaje de los tres ángeles: se va a acabar el tiempo de la gracia, ya no va a haber más perdón de pecados. Eso es lo que ellos no saben, porque a ellos se les ha enseñado que una vez salvo, siempre salvo. Tremenda mentira. A ellos se les ha enseñado que ellos tienen que ir a donde otro hombre que dice que puede perdonar sus pecados, que los puede enviar para el cielo, para el infierno, que Él es Dios en la tierra, que Él representa a Dios en la tierra, que Él tiene la doctrina de la inmortalidad del alma, donde habla de que cuando tú te mueres pasa esto y pasa aquello, cuando la palabra de Dios nos enseña que los muertos nada saben. Han sido totalmente engañados. Ellos no saben estas cosas. Por eso es que nosotros fuimos llamados a dar ese mensaje, para que ellos puedan ver la verdad tal y como es y se puedan salvar. Porque Cristo los quiere salvar y te ha llamado a ti y a mí con ese propósito. La iglesia del tiempo del fin, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Amén. El testimonio de Jesucristo es que el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10.
Ahí está bien clarito por si tú no lo entiendes. Entonces el espíritu de profecía Dios nos lo ha dado siendo Juan un profeta, siendo Daniel un profeta. Entonces tenemos otra profetisa que para nuestro tiempo fue usada con el poder del Espíritu Santo y nos escribe. Y tenemos una recopilación de información inmensa para darnos a entender estas profecías del tiempo del fin. Los escritos del Espíritu de Profecía, la señora Elena G. de White. Que es de donde sacamos la mayor parte de este entendimiento por medio de la visión que en ella fue también mostrada tal y como fue. Muchos no creen esto. La misma iglesia llamada por Dios que la representa a ella ya dejó de enseñar los escritos de ella y ponerla a ella como profeta de Dios. Y hoy día la misma iglesia está, como dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, está dormida, está tibia, y el Señor la va a vomitar de su boca. Hay un remanente que sale de ahí, por el proceso que ya explicamos que es que el zarandeo, que ya tuvo su lugar y está actualmente todavía siendo la iglesia zarandeada. Pero entonces, con este propósito es que este importantísimo evento tiene que suceder en el verdadero pueblo de Dios, que es el remanente. Necesitamos ser sellados para poder pasar por esto que va a suceder, que ahora y ya está sucediendo. Todos estos grandes eventos, porque va a venir un gobierno, va a venir un reino establecido por Satanás aquí en la tierra que va a ir en contra de la palabra y las leyes de Dios, como las conocemos, y el mensaje que estamos proclamando lo van a desmentir. Nos van a hacer ver como que somos los culpables, nos van a hacer ver como que todo esto está sucediendo porque nosotros no estamos obedeciendo a Dios, cuando en realidad la desobediencia a la ley de Dios es la de ¿qué? Guardar el día de reposo falso, que es el domingo. El día verdadero de guardar es el sábado. No solamente que el día de reposo, es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, que esta institución ha proclamado, ha predicado y ha dicho que eso fue clavado en la cruz, que eso era para los judíos. Pero hemos tenido evidencias, como un escrito está que aquí se ha estudiado, se ha proclamado, se ha anunciado que todo eso es mentira. No se clavó en la cruz porque es uno de los 10, es el cuarto. Es el único que reconoce dentro de lo que está escrito en él que el Dios verdadero, el creador de todas las cosas en el cielo, en el mar, en la tierra y todo lo que hay en ello, fue Jesucristo. Amén. Dios. Amén. Ese es el sello de Dios de acuerdo a Éxodo 31, 12 hasta el 17. Dice que es la señal entre Dios y su pueblo. Habla, nos da diferentes profecías que sabemos que se cumplen en el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 9, donde nos da un periodo de tiempo de 2300 tardes y mañanas, que fue Daniel 8:14, que es la profecía más larga de toda la Biblia, que tuvo su cumplimiento de acuerdo a los números que ella nos da en 1844, donde el evento sucede en ese año. Es que Jesús sale del lugar santo y entra en el lugar santísimo de cuando resucitó, que se sentó a la diestra del Padre, quien estaba sentado en el lugar santo. 1810 años después pasa y entra al lugar santísimo, que es cuando comienza ese juicio que nos habla Daniel capítulo 7. Y que hoy por hoy, ahora mismo, estamos siendo y pasando por el juicio. Pero va a venir un momento que no tenemos fecha ninguna, no nos dice que Jesús se va a levantar de ahí y se va a acabar el juicio. Y el que fue encontrado justo va a seguir siendo justo. El que siga encontrado injusto va a seguir siendo injusto. Pero unos ángeles van a venir y van a destruir todo lo que cojan de frente. Pero Jesús les da una orden. Dice, espérate un momentito. Yo no quiero que tú destruyas nada hasta que hayan sido sellados aquellos que ya han pasado por el juicio y fueron encontrados dignos de ser parte de mi reino. Ese es el remanente y la verdadera iglesia, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Amén. El mundo no sabe eso.
El mundo espera que el juicio va a ser después, que si bien muchas doctrinas que se han enseñado, estudiamos una vez todito esto, no vamos a repetir. El tiempo que tengo es bien corto y necesito que entendamos el sellamiento, lo importantísimo que es, porque esta es una de las profecías que se tiene que cumplir, que es individual para cada cristiano. Jesús no va a sellar la iglesia, va a sellar a los que componen la iglesia. ¿Qué? Leímos Apocalipsis capítulo 1. Siervo. Esto es individual, este eres tú, este soy yo. Vamos cada uno a ser sellados, y cuando el ángel destructor pase, así como en el capítulo 12 del libro de Éxodo, que es el mayor ejemplo que te puedo dar de esto, la plaga de la muerte de los primogénitos. Había una señal, un sello, que distinguía esta casa, y el primogénito que estaba allá adentro no podía ser tocado por el ángel, porque es la señal que Dios había dicho que se pusiese, y la que el ángel podía ver, que era ¿cuál? La sangre en los linteles de las puertas del pueblo de Dios, que había un primogénito dentro, tanto adentro como afuera, de animales y de niños. Acuérdense de eso, que también protegía su propiedad. Por lo tanto, todo lo que tenemos hoy por hoy, nada tenemos que temer, porque Dios ha ido a preparar algo mejor. Va a tener un mejor carro cuando estés en el cielo. ¿No lo sabías esa parte? Yo te la puedo mostrar con la Biblia. Te lo voy a tirar así al aire, pronto lo voy a tener. Estoy preparando algo para que tú veas. Vamos a volar. Vamos a ser igual que los ángeles. Dice la palabra de Dios. Ese carro es más rápido que todo carro que haya inventado el ser humano en la actualidad, en el año 2021. No existe un cohete, no existe un avión más rápido que los ángeles cuando vienen a volar. No sé si ustedes se fijaron en el día de la resurrección de Jesucristo, cuando Gabriel bajó, dice que como un rayo, y ahí estaba. No hay un avión en el planeta así de rápido. Esas son las alas que vamos a tener. Entonces te preocupas del carro. La casa, dice que fue a preparar mansiones. Amén. Y son, te voy a explicar una parte que muy posiblemente no he podido entender y discernir como es que está explicado en la palabra de Dios. Las calles de esa subdivisión son de oro. Amén. Imagínate cómo será tu casa. Pero yo no estoy aquí para pretender ni que sé ni nada, ni eso debe de ser lo que nos llame la atención. Lo más lindo de todo, ¿saben lo que es? Lo más grande. Vamos a estar en la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a ser embajadores ante todos los demás mundos creados por Dios, porque somos el único mundo que fue creado a imagen y semejanza de Él, para representarlo a Él como súbditos en todas las creaciones que Él tiene antes que la nuestra. No solamente esa parte, hay algo que muy posiblemente muchos no han podido entender. Dice la palabra de Dios que va a crear cielos nuevos, tierra nueva. Y que la nueva Jerusalén, que es la iglesia, va a descender y va a venir. O sea, la tierra nueva que Dios va a crear, los cielos nuevos que Dios va a crear, van a ser el trono de Dios eternamente y para siempre. O sea, va a ser la capital de todos los demás mundos. Aquí. Amén. Pero después que se acabe la inmundicia, porque Él la va a quemar. Son muchas las cosas que yo podía estar aquí y explicarte, pero el día no es para eso. El día es para que tú puedas entender la inmensidad de importancia que tiene, que puedas entender esto y que puedas prepararte y que puedas permitir que Dios use todo su poder por medio de lo que está por suceder para transformarte a imagen y semejanza de su Hijo y podamos estar en su presencia después de estos eventos hayan tenido su cumplimiento profético y venga nuestro Señor Jesucristo, podamos estar presentes de pie en espera de Él. No salgamos corriendo a escondernos, porque la inmundicia que hay en nosotros va a querer huir, porque Él es ¿qué? Fuego consumidor. Un pelo de pecado no puede estar en presencia de Él. Eso es de lo que Jesús te quiere librar.
Él quiere llevarte eternamente y para siempre para estar en su presencia. Pero tenemos un problema. Estamos llenos de inmundicia, lo cual Él, que es fuego consumidor, va a consumir. Un ejemplo pequeñito que te voy a poner. Y parece que estoy predicando, pero estoy diciéndote cosas que ya estudiamos y que tú conoces que están en la Biblia. ¿Se acuerdan la cruz del Calvario? Cuando Jesús estaba en la cruz y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu uno son. Y los tres son fuego consumidor. Por lo tanto, en el momento que Jesús está en la cruz, estaba cargando con todos los pecados del mundo. Por eso es que el Padre tenía que abandonarlo. No podía estar con él, porque lo hubiera consumido. ¿Se acuerdan que él estaba en la carne? Eso es solamente datos y cositas que no nos sentamos a pensar. Porque, bueno, el Padre es malo. Mira cómo dejó al Hijo solo en la cruz. No, el Padre ama tanto y tanto a su Hijo que no lo quiso consumir en presencia de que Él estaba cargando con tus pecados y los míos. Para que hoy pudiésemos tener el privilegio de poder estar eternamente y para siempre delante de Él, porque todos nuestros pecados fueron pagados con la sangre en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para que podamos ir y entender, nos quedamos esos son eventos que yo te podría decir, y voy a tratar de, en los próximos 10 o 15 minutos, explicarte parte de lo que está por venir. Ya tenemos una idea de lo que ya está. Prende el televisor. Aquí no tenemos televisor, este monitor solo se usa por aquí, pero todo el mundo tiene un iPhone, un teléfono, pero las noticias hoy día, lo que está sucediendo alrededor del mundo. Léete el capítulo 24 del libro de Mateo, léete el libro de Daniel, el capítulo 11, léete Apocalipsis capítulo 15, 16 y 17. Y si eso que está ahí no es lo mismo que está pasando, entonces Dios es un mentiroso. Porque eso es el cumplimiento de esos eventos proféticos. Ahora, estos 4 ángeles hablan y dan evidencia de que los juicios del cielo se están derramando, que el día del Señor está cerca. Los diarios están llenos de indicaciones de un intenso conflicto que se ha de librar en el futuro. Los robos desembosados son acontecimientos frecuentes. Las huelgas son comunes, se cometen robos y crímenes por todos lados. Seres humanos dominados por espíritus de demonios están quitando la vida de hombres, mujeres y niños. Todas estas cosas testifican que la venida del Señor está cerca. El subyugador espíritu de Dios se está retirando ahora mismo de este mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los desastres producidos en mar y tierra se suceden unos a otros rápidamente, uno detrás del otro. Acaba de pasar un huracán que se llamaba ¿cómo? Ida. Inmediatamente que Ida está sobrepasada, empieza por Luisiana, termina por Nueva York, había ya otro en el mar desarrollándose. ¿Cómo se llama ese? Larry, el nuevo, que ahora se ha convertido en un tremendo monstruo, de acuerdo a lo que dicen las personas que estudian esto en las noticias. Las señales que se acumulan a nuestro alrededor, que hablan de la cercanía de la venida del Hijo de Dios, se atribuyen a cualquier cosa menos a la verdadera razón. Ahí es donde queremos llegar. Ya está sobre nosotros el tiempo cuando habrá en el mundo tal pesar que no habrá bálsamo humano que lo pueda aliviar. Aún antes que sobrevenga al mundo la última gran destrucción, los lisonjeros monumentos de la grandeza del hombre se desplomarán en el polvo. Los juicios retributivos de Dios caerán sobre los que perseveraron en el pecado, a pesar de estar frente a una gran luz. Las palabras de Dios, las escrituras que hablan de estos eventos que tienen que suceder, que te dicen cómo puedes evitarlo, cómo puedes salir a pesar de que estás en un mundo que Dios ha destinado a ser destruido. Así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina,
Se convertirán en cenizas estas orgullosas estructuras que hoy por hoy conocemos como lo que podemos ver. No sé si has tomado una mirada, por ejemplo, este lugar donde nosotros vivimos en la Florida. Yo no sé quién lleva tiempo aquí, pero yo llegué aquí hace como 40 y pico de años ya. Yo recuerdo Downtown. Downtown tenía el edificio La Corte, que yo recuerdo era como de 4 pisos, que ahora es de 12. Recuerdo el Banco de América, que era uno de los primeros edificios bien grandes que tenía como una estructura así, que cuando todos nos admirábamos, qué sé yo qué. La 4 era un carril que iba y uno que venía. Yo recuerdo la 95, no existía. E iba por aquí para abajo, todo caminos en City, Davenport, todo eso era naranja y naranja por todos lados, para toda la agricultura era una cosa. Yo recuerdo que personas venían para el tiempo de la cosecha y estaban aquí 6 meses. Que emigración los traía y trabajaban, tenían unos campamentos por todo eso allá abajo donde la gente se quedaba, vivían, dormía y lo que hacían era trabajar y coger fruta y de aquí se importaba de todo tipo de fruta para todo el lugar en los Estados Unidos. ¿Has ido a Downtown hoy? Por casualidad he visitado sitios como Mandora, Apoca, todos esos sitios que eran naranja por todos lados. Davenport, Hainsey. Eso desapareció. Hay más edificios en Downtown que ya no se puede. Tú sabes que hay una restricción de aviones de poco motor, o sea, de un motor o de dos, que ya no pueden volar a cierta altura en Downtown por las estructuras que se han construido, de las altas que son, del aeropuertito que había allí, que yo recuerdo que era como un campito que había y aterrizaban las avionetas, especialmente aquellas que se dedicaban a fumigar la siembra de todo para matar los animalitos que dañaban la cosecha, que hoy por hoy son jets, aviones privados. El aeropuerto se ha convertido llega hasta el lago allá, a la orilla de donde cruza totalmente la colonia, que pasa el puente. Necesitamos entender, hermano, que los tiempos han cambiado inmensamente y esas estructuras son de las que está hablando aquí el espíritu de profecía. Downtown hoy, ahora mismo, hoy, estamos a como 11. Pasa por Downtown y se están construyendo por lo menos 4 edificios, mínimo 10 y 12 pisos cada uno. Ya no caben los que hay, están construyendo encima de los que había. La 4 tiene ahora, no uno para ir y uno para venir, tiene 10 carriles y se está haciendo uno con toles en medio de los 10, 4 allá, 4 acá, uno para bajarte acá y uno para bajarte acá, que son 10, más los 4 que pasan por donde se está haciendo un tol que cruza prácticamente toda esta parte de la Florida. La tecnología moderna hoy día, tenemos hoy día un teléfono que nos transporta de un lugar a otro en cosa de segundos. Lo que antes tú tenías que salir afuera y buscar, yo recuerdo que se llamaba Bell Telephone Company. Tenías que montarte en una bicicleta, porque eso de carro y cosas no lo tenía todito el mundo, que yo recuerdo. Y ir a buscar donde hubiese un teléfono público, que era una casetita así que había, y tú te metías ahí y te comunicabas con la operadora para poder hacer una llamada telefónica. Hoy día no tienes una llamada telefónica, hoy día tienes internet, te transporta a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Hoy te deja ver la persona con quien estás hablando. Hoy puedes hacer todo tipo. ¿Te acuerdas? Lo que dice en el capítulo 12 del libro de Daniel, nos dice que la ciencia aumentará. Está cubriendo esa parte también. Hermanito mío, mi hermana, ya llegó el tiempo del fin, ya está aquí. ¿Lo quieres aceptar o no? Estos eventos que están sucediendo es cerquitita de la venida de Cristo. Yo sé que llevas años escuchando, pero usted dice que Cristo viene, pero Cristo no ha venido. Es porque Dios tiene tanto amor que todavía nos está dando tiempo a que nos preparemos, porque si hubiera venido, tú y yo nos hubiéramos perdido. Y 99.9% del resto de la población del mundo también. Dios sabe lo que hace.
Y lo único que ha hecho es extender un periodo de tiempo de gracia para que nosotros podamos tener la oportunidad de preparar nuestras vidas de acuerdo al decreto que Él nos dejó por escrito y seamos parte de un remanente que hoy por hoy la Biblia, escrito está proféticamente hablando, se llama los 144,000. Que eso tú puedes ser parte o no. Son los que van a proclamar este mensaje en el tiempo del fin, con el poder del Espíritu del día, que es la doble porción del Espíritu Santo en el tiempo del fin. En otras palabras, los que fueron sellados, los que pasaron por este periodo y fueron sellados y salieron victoriosos al otro lado. ¿Sabes qué? No van a conocer la muerte. ¡Wow! La cuestión es que, mira, mi hermanito, así como Sodoma y Gomorra, este mundo va a tener que pasar por lo mismo. Hay muchas doctrinas que hablan y dicen, como por ejemplo, hay una doctrina del rapto secreto. Hemos estudiado esto antes, hemos hablado de esto. El rapto secreto, pues supuestamente, cuando venga este tiempo de angustia y de persecución, Dios nos va a llevar para el cielo. Allá vamos a estar 7 años. De acuerdo a la doctrina, yo lo he estudiado bien, creo que tuvimos ya ese estudio aquí. Solo para que tú veas la magnitud del engaño de Satanás. ¿Y sabes cuántas personas están esperando el rapto secreto? En este planeta. Tú no tienes la menor idea más. Te voy a decir una cosa, un poquito más allá. Es tan secreto que Dios no lo sabe, porque no está ahí. No está en las escrituras en ningún lugar. Pero ellos dicen que sí, que tú no vas a tener que pasar por el tiempo de la tribulación, ni de la persecución, ni de la angustia de Jacob. Nada de eso. Y Dios te va a llevar para el cielo mientras eso acá en la tierra pasa. Y que después que pasen esos 7 años, Dios te va a traer para que entonces tú le prediques el evangelio a aquellos que están, para que ellos también se puedan salvar, después que vean los que sobrevivieron, por lo que tuvieron que pasar, ahora están arrepentidos y están dispuestos a aceptar a Jesús. Entonces Dios tiene un problema bien serio si eso es así. Porque este que estamos hablando aquí, Sodoma y Gomorra, ya fueron juzgados y no tuvieron una segunda oportunidad. Y hasta donde yo sepa, entonces Dios les va a tener que pedir perdón. Porque dice la palabra de Dios que Dios no hace excepción de personas. Y para con Dios todos son iguales. Entonces, si es así, está haciendo una excepción con este grupo que dice que Dios los va a llevar y que después los va a traer. Él no lo hizo con Sodoma y Gomorra. Y eso es solamente uno de los muchos ejemplos que ya establecimos aquí en ese estudio que tuvimos hace tiempo. El punto es el siguiente. Necesitamos despertar con la verdad presente, predicarla, mencionarla, proclamarla, no importa lo que esté pasando ni lo que vaya a pasar, porque eso es un escrito está. Dios dice, esto va a pasar en el tiempo que tú vas a estar proclamando este mensaje, pero no temas porque yo voy a estar contigo. Esto te va a ayudar a tú poner el carácter que yo necesito que tú tengas, como el que mío, para que puedas estar eternamente y para siempre conmigo. En pocas palabras, eso es lo que está diciendo. Amén. Nosotros necesitamos entender esto a la luz de la palabra de Dios, no de los pastores, de las sectas, de las denominaciones, de quien sea que esté proclamando un mensaje que no vaya de acuerdo con esto. Por ejemplo, una ley dominical. Una ley dominical va en contra de la ley de Dios, porque la ley de Dios es sabatina. Dice que es sábado, no domingo. Dice que es el 7º día de la semana, no el primero, de acuerdo a Lucas 24, versículo 1. Necesitamos entender esto, por eso es que tenemos que estudiar, por eso es que tenemos que orar, por eso es que tenemos que dejar de ser fanáticos de ciertos maestros, de ciertos pastores, que cuando llegan la gente los esperan como que llegó un actor de cine de Hollywood y son más beneficiados que el mismo Dios. Y traen un mensaje que hoy por hoy es un entretenimiento por 45 minutos, 1 hora a la iglesia. No construyó absolutamente nada espiritualmente. El pueblo lo vino a esperar porque todos quieren que él se vaya para su casa a almorzar con ellos. Lo tienen como si fuera un Dios. No todos. Muchos están predicando el mensaje.
No estamos buscando, pero estamos la realidad, el testimonio que la iglesia está dando. Por eso es que Dios dice que está tibia, que la va a vomitar. Porque tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Las condiciones. Las condiciones para ser sellados son bien sencillitas. Ya vimos que hay un periodo de tiempo. ¿Cuál es el periodo de tiempo? De acuerdo a lo que acabamos de estudiar, Apocalipsis 7:1. ¿Qué dice? Que Jesús le dice a los ángeles, esperen un momento hasta que hagamos sellado a los siervos de Dios. Ese es el tiempo del sellamiento, por lo tanto, ese es el tiempo que tenemos para ser sellados. Después que pase ese tiempo, ese periodo de tiempo, ya no puede ser sellado. ¿Sabes por qué? Porque los ángeles van a destruir todo aquello que está de frente por orden de Dios. Y si tú no tienes el sello, que ellos no lo pueden ver, tú vas a ser destruido también. Porque el sello es para que ellos puedan identificar a aquellos que no pueden destruir. Así como en Éxodo 12, la plaga del primogénito, el ángel destructor, no destruyó el primogénito del pueblo de Dios. El remanente de Dios no va a ser destruido por estos ángeles destructores, porque van a ver un sello en la frente. Ya estudiamos la semana pasada que el ser humano no puede ver ese sello. Ese sello solamente lo pueden ver los ángeles. Ese sello es que la justicia imputada de Cristo en cada ser humano que ha consagrado su vida al Dios verdadero, ha caminado el camino de la santidad y el Espíritu Santo lo ha declarado pueblo de Dios y tiene el poder del Espíritu y está proclamando el mensaje y no le importa la muerte, porque él sabe que muerte en Cristo es vida eterna. Ese es el sello del que está hablando ahí, en pocas palabras. No tenemos grandes cosas que buscar ni escuchar, eso lo dice Dios. No necesitamos que un pastor nos lo diga. Vamos a ver. Solo los que sean sellados podrán pasar airosos por el tiempo de la angustia, para encontrar al Señor en paz. Vamos a explicar eso, pero ven acá. Si tengo que ser sellado para ver a Jesús, algo no está bien ahí. Sí, mi hermanito, lo que pasa es que no has podido entender que va a haber un momento donde el tiempo de la gracia, escucha bien lo que te voy a decir, el pueblo de Dios va a tener que vivir sin intercesor. El enemigo de las almas te va a querer destruir. Acuérdate que el tiempo de la gracia va a pasar de acuerdo a las Escrituras, pero el pueblo no lo va a saber, la iglesia no lo va a saber. No sabemos cuándo es eso, no nos da fecha. Mientras tanto, necesitamos ¿qué? Estar agarrados de Cristo. Amén. Esto va a venir ahora. Muchos oyen la invitación de misericordia y son probados, pero pocos de ellos son sellados con el sello del Dios vivo. Pocos se humillarán a sí mismos como un niño para que puedan entrar en el reino de los cielos. Ahora es el tiempo de prepararse. El sello de Dios nunca será colocado sobre la frente de un hombre o una mujer que esté impuros. Nunca será colocado sobre la frente de un hombre o una mujer ambiciosos o amantes del mundo. Nunca se colocará sobre la frente de hombres o mujeres de lenguas falsas o corazones engañosas. Todos los que reciban el sello deben hallarse sin mancha delante de Dios, candidatos para el cielo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 216. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones de Israel, a fin de que queden borradas antes de salir Él del santuario. Entonces, los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injustos e impuros. Primeros escritos, página 48. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo.
Joya de los Testimonios, tomo 2, página 71. Ningún pecado, escuchen bien esta parte, que con esto es con lo que más problemas tenemos. No, hermano, usted sabe que toda mi vida yo he sido así. Y yo estoy en la iglesia. Pero eso Dios, hay un versículo que dice que la piedad cubrirá multitud de pecados. Dice que la misericordia de Dios cubrirá multitud de pecados. Multitud de pecados. No conoces el significado correcto de ese versículo en su contexto. Está hablando de unos pecados que son involuntarios. Son por ignorancia. Son aquellos que están en Babilonia, que no conocieron nunca que el verdadero día del Señor es el sábado y siempre guardaron el domingo. Son aquellos que no saben que quien representa a Cristo es el Espíritu Santo y van a confesar sus pecados delante de otro hombre pecador. Son aquellos que se creen que cuando se mueren van para el cielo o van para el infierno. Ese tipo de pecado es el que está hablando que la misericordia de Dios va a cubrir. Porque son involuntarios. Y ellos no lo sabían. Vamos a ser juzgados de acuerdo al conocimiento que tengamos de la luz. Pero el pecado que está en tu mente, en tu corazón, que tú sabes que a Dios no le agrada, pero tú sigues haciendo y esperas que cuando Jesús venga, ay, porque este es pequeñito, hermanito, eso no mire, que esto, que... Ese es el que te va a llevar a los pies de Satanás, donde te vas a quedar, porque Dios no te va a llevar. Vamos a ver. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Las vestiduras sucias han de ser sacadas y ha de ponerse sobre nosotros el manto de la justicia de Cristo. Por el arrepentimiento y la fe somos habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios. Pausa. No 9, no 8. Ay, hermano, es que yo no puedo evitar que cada vez que una mujer pasa por mi lado, que yo la mire y la desee, que eso mire. Despiértate, porque ese mismo pecado es el que te va a mantener aquí con Satanás. No vas para el cielo. Después de 150 años de ser adventista en la iglesia. Sí, porque a veces nos nombramos, y no sé si tú has escuchado esto, hermanos, que es como los perros, ¿no? Los perros cada año son 7, ¿no? Así es. Algo así que dicen, que un año de un perro son 7 años. Hay hermanos que llevan todo un montón de años en la iglesia y toda mi vida he estado en la iglesia. Tú estás en la iglesia de Cristo y eres parte del pueblo de Cristo desde el momento que tú consagraste tu corazón a Cristo en espíritu y en verdad. Antes de eso, lo que hiciste fue perder el tiempo siendo tibio, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No te equivoques. Por lo tanto, no, como yo le escuchaba a mucha gente que me decía, mira, Roberto, tú estás equivocado, tú tienes que dejar de pensar así. Allá, mira, que aquí tú eres anciano, que esto, que aquello. Y así, no porque eran ancianos, yo llevo 25. Aquí fue que yo me bauticé, Roberto, yo no me puedo ir de aquí. Y todavía están allí. Yo no estoy hablando nada de los que están allí, Dios los bendiga. Necesitamos entender las cosas a la luz de la palabra de Dios. No de la mentalidad humana, que una inteligencia que tú tienes porque hablaste, porque esto, porque si tú eres anciano, que si eres el primer anciano, que si tú eres el tesorero, que si a ti te dejan predicar, que tú eres el director de la escuela sabática, que qué sé yo qué más. Te vas a quedar junto con toditos aquellos que dicen que llevan toda su vida en la iglesia, pero para con Dios están más perdidos que los que están en el otro lugar. No es una crítica, es para que despiertes, es para que vengas a Cristo y siéntate y analiza tu situación espiritual, porque como dije desde un principio, esto es individual, no es iglesia.
es individual. Ahí voy a cerrar la pausa. Mira lo que dice. Dice que por el arrepentimiento y la fe somos habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios y somos hallados sin culpa delante de Él. Los que recibirán la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus almas, confesando sus pecados y suplicando fervientemente el perdón por Jesús como su abogado. ¿Quieren un poquito más? Léete página 175, página 176 de Joyas de los Testimonios, tomo 2. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha de pecado. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía, que es el derramamiento del Espíritu Santo en tu vida, caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Cinco minutos más voy a terminar. Con esto quiero cerrar porque quiero que se sobreentienda este punto. La mayor parte del cristiano tiene la mentalidad de que Jesucristo, el Padre, son Dios misericordioso. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios me entiende. Yo llevo toda mi vida. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? 5 de ellas guardaban el sábado, nacieron y se bautizaron en la iglesia, caminaron toda su vida en la iglesia, pero cuando llegó el día que vino el novio, se encontraban sin el Espíritu Santo. Entraron, despiértate. Ahora, el otro pensar es, ¿tú sabes qué? Dios me conoce. Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi mente y sabe todo lo que yo he hecho porque yo lo he hecho. Cuando Él venga, Él sabe que yo he luchado toda mi vida. Dios es bueno y misericordioso. Él me va a transformar. Esa es la mentira más grande de todas las mentiras de Satanás. Dios no va a hacer nada. Sería injusto para todos aquellos que lucharon toda su vida por pelear y tener la victoria sobre el pecado que los tenía esclavos en toda su vida. Y a ti viene y hace un milagro y te lo regala. El Dios que yo conozco no hace excepción de personas. Sí es misericordioso. Te ayuda mientras tú peleas ahora a libertarte de ese pecado. Pero no te lo quita cuando tú no hiciste nada. En comparación con aquellos que dieron su vida para librarse del pecado en la tentación. Y lucharon con el yo con una inmensa furia hasta que tuvieron la victoria. Eso está demostrado. ¿Sabes dónde? Que esta es la parte que no te va a gustar. En Getsemaní, Jesucristo derramó gotas de sangre en la guerra espiritual que tuvo con el pecado cuando vino a ser tentado. Y no se le ayudó en nada. El Padre ahí lo dejó, inclusive le pidió al Padre 3 veces. Y el Padre le dijo, mira, 0, nada. Y era su hijo. ¿Va a ser diferente contigo? Satanás quiere que pensemos de esa manera. El cambiar y luchar con los defectos de carácter que todos tenemos es parte nuestra. Él ha prometido que nos va a ayudar. Pero eso es ahora. No esperes el último momento. Porque lo que muchos han tenido 20 años para hacer, tú lo vas a tener posiblemente en 20 días para que lo puedas lograr. Lo cual está bien, bien difícil que tengas la victoria.
Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo, pasar por el tiempo de angustia, ver al Rey en su gloria y morar en la presencia de Dios y de los ángeles santos y puros. Pero ahora el tiempo está casi agotado y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Primeros Escritos, página 67. Los que vencen al mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Aquellos cuyas manos no están limpias, cuyos corazones no sean puros, no tendrán el sello del Dios vivo. Los que están planeando pecados y ejecutándolos serán pasados por alto. Solo los que en su actitud ante Dios ocupan la posición de quienes se arrepienten y confiesan sus pecados. En el gran día de la verdadera expiación serán reconocidos y señalados como merecedores de la protección de Dios. Testimonio para los ministros, página 452. Yo espero que Dios te bendiga y que esta lucha que tenemos actual, hoy día, logremos alcanzarla. El camino hacia la santidad es gratuito, tiene unas condiciones. Dios dice que Él estará contigo, conmigo todos los días, pero definitivamente esta guerra la tienes que pelear y el mayor enemigo que tú tienes es el yo, eres tú mismo. Por lo tanto, yo te recomiendo, yo te aconsejo, yo voy a orar como tenemos por costumbre hacer, que comiences hoy y que tengas esa victoria. Sea lo que sea que tengas que hacer. Amén. Porque la victoria es vida eterna. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Vamos a orar.